Sí. Pues muy buenas noches, estimados y estimadas compañeras y compañeros. Hoy es martes 26 de octubre de 2021. Son aproximadamente las 7:22 de la noche. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión número 14 del Ágora, en la cual estudiamos y discutimos temas relacionados con la filosofía. En esta ocasión revisamos el pensamiento mítico número, que antecede el desarrollo del pensamiento filosófico occidental. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para comentar, profundizar y generar riqueza de contenidos. Voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos dedicados a la docencia, por lo que nuestros puntos de vista son solamente eso: comentarios personales, mejorables. No tenemos guía, y si la tenemos, solamente es nuestro entusiasmo. Damos inicio a la discusión abierta sobre el canto 1 y 2 de la Odisea. En esta ocasión estoy entusiasmado por comenzar una nueva lectura. Si ustedes me lo permiten, me gustaría comenzar con ver una estructura general sobre la Odisea. El objetivo también de estas charlas es leer previamente, hacer anotaciones y después compartirlas en las sesiones. De tal forma que, si ustedes me permiten, les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Y voy a platicar unas anotaciones que se me hacen interesantes antes de arrancar con el canto 1 y 2. La Odisea pues, es escrita por Homero, como aquí se muestra. Más bien muchos estudiosos la pueden o la han dividido en 3 momentos, que es la telemaquía. El nombre viene de Telemaco, el regreso de Odiseo y la venganza de Odiseo. Entonces, esta es una epopeya que tiene 24 cantos. En algunas versiones también se les llama rapsodias. Y la parte de la telemaquía tiene que ver con el hijo de Odiseo, que es Telemaco, y de la búsqueda de su padre. Entonces, la búsqueda de su padre comienza después de casi 10 años, en el 10º año, pues ya Telemaco está grande y están unos pretendientes ahí destruyendo su hogar. Y impulsado por Atene, pues obviamente le están cometiendo ultrajes y Telemaco va en búsqueda de su padre, incitado por Atenea. Y bueno, en la búsqueda de su padre visita dos lugares, que es Esparta, donde va a encontrar a Menelao, y del otro lado a Pilos, donde va a encontrar y hablar con Néstor. Entonces, aquí se narra la guerra de Troya, prácticamente su final, su desenlace. Por el otro lado, ya el regreso de Odiseo, que es la segunda en división de la Odisea, tiene que ver mucho con la narración de las aventuras de Odiseo, que va desde los letrígones hasta el Hades. Ahí visita algunos lugares y entonces tiene que ver con ese regreso y cómo regresó. La siguiente división tiene que ver con la venganza de Odiseo, que implica el regreso a Ítaca y la venganza contra los fenicios, los pretendientes. La tercera división es la venganza de Odiseo, cuando él, ya después de pasar penitencias y penurias, pues regresa a Ítaca. Voy a compartir la pantalla, aquí está, para ver la estructura. Regresa a Ítaca y en su regreso pues se da cuenta de los pretendientes de Penélope, que es la esposa de Odiseo, y debido al consumo de sus pertenencias de forma indebida, pues hace una venganza, ¿no? Ahora, también hay una forma de poder contrastar la Ilíada contra la Odisea, y bueno, yo marqué estos puntos que me parecen muy interesantes. En el primero está un semidios, está Aquiles, en la Ilíada, y por el otro lado, en la Odisea, está un hombre, Odiseo. Entonces, es uno de los primeros contrastes que existe, ¿no? Un semidios que tiene la aprobación de los dioses, que está dotado de buena fuerza, etcétera, etcétera, contra un hombre que es Odiseo, que es un hombre que
lo único que tiene pues es su inteligencia, ¿no? De esta forma, los temas centrales o la palabra central de ambas epopeyas, por un lado está Metis, que es la astucia, que es lo que tiene Odiseo como cualidad, y del otro lado está Aquiles con su Metis, la ira. Además, estas son las dos palabras que definen prácticamente a ambas epopeyas. Por ejemplo, Troya se sitúa o se desarrolla en Troya completamente, más bien la Ilíada se desarrolla en Troya completamente, y por otro lado, la Odisea se desarrolla en diferentes zonas, los Feacios, las islas, etcétera, el Hades inclusive, ¿no? Por un lado está también la idea, la Ilíada con las muertes heroicas. Parte de sus principales temas son esas muertes heroicas, y por el otro lado, de los temas o de las acciones principales es la aventura, las aventuras de Odiseo. Acá en la Ilíada se empiezan a disfrutar las batallas o se empiezan a desenvolver las batallas, mientras que con la Odisea son viajes. Unos datos curiosos es que más o menos no se conoce exactamente en qué siglo se escribió la Odisea. Algunos autores mencionan que del siglo VII al siglo VIII, que también coincide mucho con la Ilíada en esa época. Definitivamente la Odisea es un libro post-Ilíada. También, esto es otro dato curioso, la Ilíada considera 10 años de la guerra de Troya y nada más narra el último. La Odisea hace algo muy semejante. Son 10 años y nada más narran el último año. Entonces eso me parece un dato muy interesante a resaltar. Y la Odisea comienza a la mitad de la historia. Aquí me hubiese gustado que entrara nuestro compañero que ama a Juan Rulfo, porque veo algunas estructuras que parece ser que coinciden con Pedro Páramo. Y por último, para empezar de una vez después de esto el diálogo, esta novela, esta epopeya empieza a influir mucho en el occidente, y en nuestros tiempos pues se puede observar que directamente han escrito James Joyce en su novela Ulises. Ulises es el nombre romano de Odiseo. José Vasconcelos también escribió un libro basado en la Odisea. César Marroquí, e incluso Marvel hizo un cómics de la Odisea. Parece ser que son 81 fascículos, y también influyó en la música. Hay un grupo que se llama Symphony X y escribió son como 10 minutos de esa sinfonía. Entonces prácticamente estos son los rasgos característicos de la Odisea. No quise ahondar en los resúmenes de los capítulos porque los vamos a ir descubriendo en nuestra lectura. Y ahora sí, pues muchas gracias por los inconvenientes, y pues comencemos. ¿Quién quiere dar su primer punto de vista o su comentario? O sea, hay un texto que se llama El mundo de Sofía, ¿Sí? y en una de las páginas, cuando hablando con la chica, este filósofo le comenta, o filósofa, no sé, que no llegué hasta esa parte de descubrir quién era, eh, comentaba de que las explicaciones anteriores al desarrollo de la filosofía eran míticas, o que las explicaciones eran dadas por la inspiración, o que las musas o los dioses te hablaban para explicarte qué sucedió o cuáles son las respuestas. Y en este texto se ve esa situación en que pide que se vea o lo ilumine Zeus o las musas, si mal no recuerdo, en el principio en el canto 1. Ok.
Sí, también ahorita que mencionas el mundo Sofía, aprovecho y también está la referencia del mensajero, que es en el mundo Sofía es el perro. El perro se llama Hermes también. Ah, Argos. Sí, otra cosa que vi en el... Ahí hace una referencia, bueno, no sé si la cita fue aquí o confundí con otra cuestión, pero planteaba ya como un tema filosófico o protofilosófico de que el ser humano sufre cosas que no debería sufrir y lo hace por estupidez. O sea, los dioses como que no les tratan como a culpar, el ser humano trata de culparle cosas a dioses, los dioses cuando esto, según sus designios o orden, no debería tocarle. Y en esta referencia como a Hermes, que le hace la referencia a Troya, creo que fue Hermes, le da un mensaje de que, o un consejo a no me acuerdo qué el personaje, pero de que no desposase a cierta mujer porque ya estaba casado, porque iba a desatar algo, un conflicto, pero él no logra convencerla, así dice, no logra convencerla, y ahí ya muestra de que, por lo menos desde una perspectiva griega, Ujú. desde la época antigua, ya hay una especie como de libre albedrío o una capacidad de decisión, entre comillas, ante esas como, no sé si consejo. Sí, 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 fíjate que ese momento que hablas dentro de la Odisea es cuando Hermes le habla con Egisto, ¿no? Lo trata de aconsejar, que no se Claro, casara con la esposa de Agamenón, el Atrida, el Atrida mayor. Sí, te refieres a ese momento, ¿no? claro. Y eso también se ve de alguna manera o sea, como esos consejos, pero esta vez que sí lo siguió con el hijo de Odiseo, que aconseja, que Atenas la aconseja como qué hacer ante la situación de dolor de Ujú, que no llega su padre y ujú. que enfrentase a estos hombres, pero en este caso sí sigue el consejo. O sea, de alguna manera, si lo ponemos como, si lo analizamos como metanarrativa, eh, las acciones se ven motivadas por una inspiración como divina, ¿no es cierto? Y esta, no sé si o estos consejos o la lógica o etcétera, se le relaciona con algún elemento divino o fuera como de lo humano, y que esto te mueve a hacer esto y lo puedes seguir o no. Ok. Fíjate que lo que tú hablaste es acerca del libre albedrío, lo voy a conectar con el primer punto que hice, que anoté. Ya lo había comentado yo anteriormente en Ilíada, había visto, y quiero dar el antecedente, había visto mucho a Homero relacionar la locura, cuando uno excede al pensamiento, cuando excede a las acciones. Es decir, de repente estaba Agamenón, del personaje que te hablaba hace rato, que es el Atrida, el hijo de Atreo, al igual que Menelao, y iban a pelear, más bien iba a pelear Menelao contra Héctor, y Agamenón le dice, ¿sabes qué? ¿Estás loco? Fíjate, aquí viene la palabra que quiero utilizar, la locura. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a querer, a desear pelear contra Menelao, si él es, contra Héctor, si él es mucho más poderoso que tú, mucho más hábil, ¿no? Entonces, la locura, aquí la quiero destacar porque en efecto, Ulises, que es el hombre de múltiples tretas, el hombre de las tretas, de alguna u otra forma, a su regreso, así empieza más o menos la Odisea, se dice que fueron atacados por un dios. Entonces ese dios, ya más adelante vamos a ver que es Poseidón, y después vamos a ver por qué Poseidón no permite que regrese Ulises o Odiseo temprano. Hicieron un acto sus compañeros, un acto de locura. Fíjate que aquí viene, al inicio de la Odisea viene la locura. Entonces, la locura de los compañeros de Ulises hicieron que devoraran las vacas de Helios y Perión. Y debido a que se las comieron,
en su locura, pues obviamente ellos ya no llegaron a su tierra natal, que es Ítaca. Ese es el primer punto donde empieza la locura. Más adelante, que ya tiene que ver con lo que tú mencionas, viene Egisto. Egisto, pues es es el padre de Tiestes. Y Tiestes prácticamente fue, fíjate, aquí viene una historia que quiero poner un precedente para rato conectarlo. Egisto más quiere decir venado fuerte, es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, padre de Tiestes, y Tiestes fue derrotado por Atreo, y Atreo pues es padre de Menelao y de Agamenón, como hace rato mencioné. Esta es una mini tragedia porque la madre de Egisto fue Pelopia, y que a la vez fue violada por Tiestes, o sea, ahí hay un incesto, ¿no? Entonces, en ese momento, Egisto fue abandonado por su madre debido a la vergüenza de lo ocurrido. Atreo se casa con Pelopia y recupera a Egisto, y este último, al crecer, es enviado por Atreo para traer a Tiestes, quien lo reconoce por la espada que le había dado, y de repente, pues, padre e hijo, después de matarlo, pues reinan juntos. Esa prácticamente es la historia de Egisto. Más a rato voy a retomarlo. ¿Alguien quiere dar otro comentario? Por ejemplo, Jorge. Tienes mute. Gracias. Bueno, quiero como que mencionar ya un poquito más centrada a la lectura es de cómo los hombres culpan de alguna forma a los dioses por sus penas. Hay un texto en el cual dice, es de ver cómo inculpan los hombres sin tregua a los dioses, achacando todos sus males, y son ellos mismos los que traen por exceso de la locura todas sus penas. Esa parte me gustó mucho, como de que buscamos culpar siempre a alguien o algo, y a veces es complicado como darnos cuenta que el error o el mal lo estamos provocando nosotros mismos, y decimos, bueno, pues si salió mal es por culpa de él o de ello, ¿no? Entonces me gustó mucho, bueno, me llamó la atención que hace como que referencia a eso de que pues el hombre es el causante de todas sus penas. Y fíjate que parece ser que lo que dije hace rato no tiene nada que ver con lo que acá con la lectura, pero tiene mucho que ver, porque precisamente voy a retomar el tema de la locura, como tú dices. Recordemos que hace rato hablé de Egisto, más o menos quién fue y qué le aconteció, pero ya dentro de la historia que se va a mencionar varias veces, Egisto lo que hace, seduce a Clitemnestra. Clitemnestra es la esposa de Agamenón, del hijo de Atreo. Ahora, lo que hacen ellos cuando ya regresa Agamenón, estamos hablando, estoy haciendo el precedente, ofrecen un banquete de bienvenida a Agamenón, y ya después, en el hecho, pues ambos le dan muerte a Agamenón. 7 años después, el hijo de Agamenón, al rato vamos a regresar a esto, 7 años después, el hijo de Agamenón pues, da muerte al asesino del usurpador, de su padre. Y es aquí donde tú dices, yo también hice la anotación, que dice Homero, ¿cómo le echan las culpas los mortales a los dioses? Pues dicen que de nosotros proceden las desgracias cuando ellos mismos, por sus propias locuras, tienen desastres más allá de su destino. Y aquí conecto, fíjate que menciona locura, ¿no? Sí. Entonces, dice, más allá de las normas, ¿qué es lo que le pasó a Egisto? O sea, ¿cuál era la norma en Grecia? La hospitalidad era la norma, ¿no? De ser un buen huésped, un buen anfitrión. Ambos, tanto el anfitrión, tanto el huésped. Entonces, aquí lo que hizo Egisto, se fue, no acató la norma. De hecho, más adelante lo vuelve a incitar Hermes a que recobre la norma. Y el no acatar la norma lo conduce a la locura, un acto de locura. Y la locura deviene muchas veces en una desgracia. Y es aquí donde conecté los puntos. O sea, que me acuerdo de eso, me
no he leído un libro creo que de fútbol, pero que se hace referencia a la locura como el tema psiquiátrico o como algo fuera de la norma. Sí, fíjate que yo busqué la definición de locura en dos diccionarios de filosofía, una de Herder y otro no recuerdo cuál es la editorial, y la locura no venía definida, la busqué en un diccionario de psicología y era muy diferente. Yo sé que esto no se hace, pero lo voy a hacer. Tomé la referencia de la enciclopedia Wikipedia, y ahí menciona que efectivamente en su término etimológico y algunas de sus raíces, lo que quiere decir es más allá de la norma, lo que no está considerado como lo normal, que de ahí procede, de ahí se entendió la palabra locura. Yo me quiero apegar a esa definición. Ahora ahí me disculpo porque es el único medio que encontré para sustentar lo que acabo de mencionar y no tiene que ver con la locura que ahora se entiende desde un punto de vista en la juerga o en el vocabulario de la psicología. Ya. No, es que, o sea, me acuerdo que esa crítica o el autor hacía como ver como la locura o la sanidad mental, no sanidad mental, pero como seguir el estándar de salud mental o la manera de comportarse adecuadamente o según las normas. Se vio, por ejemplo, la homosexualidad como una enfermedad o como una locura. Eso como era una crítica. O sea, no. Y hay como tal lo problemático de no analizar las consecuencias o de qué es lo que se quiere evitar o de ciertas normas para ver si son útiles o no, o simplemente te ayudan a cierto nivel de opresión o de invisibilizar a ciertos grupos. Sí, fíjate, en relación a eso y volviendo otra vez a la trama de la Odisea, Homero tiene un sentido amonestador. Yo lo vi cuando Atenea ya estaba hablando con Zeus y él dice, con una muerte muy del todo apropiada, yace él, hablando de Egisto, como ojalá perezcan también cualquier otro que tales delitos cometa. Tú sabes que, oye, ¿sabes? Sí, ibas a decir a lo mejor que te vi ahí con la No, intención. lo que tú dices, como que me dio curiosidad cómo en esa parte como que justifica, ¿no? El hecho de que, no recuerdo si fue Egisto o el hecho de que Ulises está capturado o está en estas islas donde lo tiene Poseidón, custodiado por Calipso. Uh-huh. Sí, pero sí recuerdo esa parte, pero sí, se me hizo muy curioso eso de que pues bueno, si tienes la falta, te vamos a castigar. Pero con este compa, aguántame porque no, como que no se lo merece o no va por ahí como que el castigo que él tiene ahora. Claro, en eso también se ve como un sentido de justicia o de dar a cada quien que reciba lo que merece. Y en ese sentido, que eso tiene que ver el tema de norma o la búsqueda de estas normas y lo que se hiciera fuera de estas normas, le llamaría como locura, porque tendría como un efecto negativo en la misma persona o en tu entorno o vergüenza y te estarías haciendo un daño. Por ejemplo, el que se comenta de que se estuviera consumiendo los recursos de la casa del palacio de Odiseo y no da nada de retribución, a diferencia de que se plantea de que el hijo le comenta que pueden hacer estar comiendo y haciendo festines, pero que se estén alternando entre ellos, como que vayan entre sus casas comiendo, cada uno se redistribuyan ese consumo y no se quieran consumir todo sin un pago. Sí, o sea, finalmente es ese sentido amonestador de que hablo. Ahora, ¿por qué Poseidón que estaba reteniendo a Ulises ahí
en la isla de Calipso. Poseidón de alguna forma era el padre de Polifemo, que es el cíclope. Entonces, acuérdense que la historia empieza a la mitad. Es aquí lo que yo empiezo a conectar con Pedro Páramo. Ustedes, si lo han leído, empieza, por ejemplo, Homero empieza a narrar desde el principio de la charla de alguna musa. Empiezan hablando. O sea, si ustedes recuerdan, empiezan hablando. Y ya después, poquito a poquito, se va develando el personaje. Hasta la tercera, cuarta página, ya te dice, pues esa tenía la que está hablando, ¿no? Y en los personajes de Pedro Páramo pasa algo semejante. Se va descubriendo al personaje, se le va dando forma, ¿no? Y no se describe, sino la historia lo va construyendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Pedro Páramo? Pues nada más que hacer una anotación ahí de los personajes, cómo se va develando, porque precisamente ya más adelante vamos a empezar a leer cómo el cíclope fue herido por parte de Odiseo con una treta, con un engaño, y debido a que lo hirió, le robó a Poseidón y Poseidón lo castigó para que no regresara rápido a su tierra natal, que es Ítaca. Y entonces sí se castigan los hechos que salen fuera de la norma, y principalmente cuando tienen que ver con un dios, ¿no? Con todos, pero con un dios todavía es más pesado. En este caso, Polifemo, el cíclope, era descendente de Poseidón. Así es. Pero ahí tengo entendido que le deja ciego y Sí. eso desata la ira de Poseidón. Sí, sí, sí. Pero a pesar de eso, tenía el favor, como se comportaba de manera justa, del resto de los dioses. Entonces, de alguna manera, quizás el que merezcas, o bueno, no sé si la palabra sea merecer, pero que tenga una retribución beneficiosa, se le explique como una fuerza, como en vez de como de temas sociales, se le dé como una fuerza divina de que ese comportamiento de que le diste el favor a los dioses al ser justo, entonces se te va a retribuir de buena manera. Más que un tema, no sé, por ejemplo, que la gente que tiende a ser justa son justas con estas personas. No sé qué opinan. O qué reflexión le dan ahí. Sí, 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 vemos que obviamente los héroes o los griegos, los ciudadanos de la Hélade, cuando están bien con los dioses, obviamente les va bien, ¿no? O sea, cuando se ganan los favores de los dioses, ahí sí estoy de acuerdo contigo, y cuando no, pues pasan las desgracias o las tragedias. De esta forma, motivada esta charla que había tenido en un principio Atenea con Zeus, le había comentado que enviara a Hermes. ¿Sabes qué? Envía a Hermes para que hable con la diosa. Fíjate, aquí no dice el nombre no dice el nombre de quién está detrás del cautiverio de Odiseo, y le dice la hija del Atlante. O sea, que Hermes vaya a ver a la hija del Atlante. Hasta aquí todavía no viene el nombre, que es algo que a mí me encantó, ¿no? Es la hija del Atlante. Ajá, entonces Hermes que vaya con la hija del Atlante para que deje partir a Odiseo. Entonces ahí Atenea está hablando con su padre, están armando un plan de la liberación, porque finalmente Odiseo en algún momento se entregaba y era buena persona, ofrecía los tributos a los dioses, etcétera, ¿no? Y por otra parte, ahí empieza a desarrollarse la historia, donde Atenea va a Telemaco, ajá, para comentarle su travesía que tiene que encaminar. Entonces, ahí se empieza a construir la historia. Por un lado, Hermes va con la hija del Atlante, o de Atlas, que es el que carga las columnas, que divide la tierra del cielo. Y por el otro lado está Atenea, que se transforma en un hombre y habla con Telémaco acerca de lo que tiene que hacer.
Claro, en referencia a eso de las columnas también me llamó la atención eh, al ver, como al buscar cómo entender el mundo, ven como el cielo como si fuera una, o sea, no sé, estoy como el cielo literal de un edificio y que como algo material o tocable, no sé si, o esa impresión me dio y por lo tanto algo lo debe sostener y si y tal como en las estructuras que tenían eran columnas. Fíjate que es algo bien interesante porque hablan de una forma muy poética, así por lo menos yo lo entiendo, y a lo que quitándole la forma de, obviamente nadie había visto un Atlante ahí con dos columnas dividiendo la tierra del cielo, pero es el entendimiento que existe esa separación. O sea, quitándole lo poético de la forma en que lo dice, el fondo es, sabes que existe una separación entre la tierra y el cielo que existe, ¿no? Ya más adelante hay, ya no me voy a desviar mucho, hay un matemático que, que dice, es que estamos como en un plasma, como una burbuja, ¿no? La burbuja de Laplace. Entonces, es un término diferente, pero finalmente es la misma idea, eso entiendo yo. Ya, Eh, claro, también. sí, no, no pasa nada, ¿no? Pues estamos aquí para comentar. Hay algo muy curioso en esa parte, antes de que pases al desenlace de toda la historia de cuando Atenea llega con Telémaco, Ujú, me dio mucha curiosidad por qué Atenea discute eso con Zeus. O sea, le dice que ujú. pues sí, está justamente preso, pero aquí dice que el corazón se me parte pensando en Ulises. Sí, sí, ¿Por sí. qué Atenea voltearía a ver Ulises, ¿no? ese capricho o ese, no sé, no capricho, perdón, en esa como pena que está Ulises ahora mismo? Por qué le sería de interés? Sí, 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 fíjate que aquí voy a aportar algo a ver si a referencia de equivocarme y de que mi memoria no me alcance. En la Ilíada había una relación entre los dioses y los humanos. En la Ilíada ya habían pasado 10 años de que estaban los dioses en la guerra y en el último, donde narra Homero ese último año de batallas, se empezaron a dividir los dioses. Entonces, uno del lado de los aqueos, argivos, que es donde estaba Odiseo, Ulises, Aquiles, y etcétera, y del otro lado los troyanos. Entonces, Hera, que es la esposa del cronión Zeus, está del lado de los aqueos. También estaba Atenea y Poseidón. Ellos tres estaban de su lado. ¿Por qué? Porque los amaban. Y ya después ahí, por ejemplo, Gerardo empezó a decir cuál es, por qué están divididos los dioses, ¿no? Y viene lo de la manzana de la discordia. Es mucho más atrás, pero ahí no quiero entrar. Y del otro lado, pues estaba Apolo, estaba Afrodita, y hay otro dios que se me ha olvidado, que era la hermana de Apolo. Pues ellos estaban así más o menos, estaba también la mamá, Leto, la mamá de Apolo, eran ellos. Y ahora, ¿por qué volteó a ver a Odiseo? Porque precisamente de los personajes principales dentro de la Odisea, perdón, dentro de la Ilíada, de los personajes que más sobresalían, pues era Odiseo. O sea, como Odiseo, entre otros héroes, pero como que él era una persona muy influyente y obviamente muy querida. Mm, Ajá, entonces, ¿por qué volteé a ver? Porque desde el principio estuvo con ellos, con él. sí, me supuse por ahí algo que había un Sí, desenlace que venía en la Ilíada. sí, sí, Ah, sí. ya, qué bueno que lo aclaras. Sí, Sí, porque sí, sí sí. me causó mucho ruido. ¿Por qué se esforzaría tanto por Ulises? Pues sí, pues ya desde el principio estaba con ellos, ¿no? Y Mm, obviamente la manzana de la discordia, que es cuando Paris elige a Afrodita en lugar de a Hera y Atenea, pues obviamente ahí empieza el coraje, ¿no? Ahí empieza el coraje de, pues ya no los quiero a aquellos y ahora a quién amo, pues a este lado, ¿no? ya, vale. Fíjate que aquí ya volviendo
a la escena donde Atenea va con Telémaco, el ambiente está en que hay unos pretendientes. Ya habían pasado casi 20 años, o sea, 10 años de que se habían ido a Troya y que se había terminado la guerra, ¿no? Después de ahí habían pasado 9 años, o sea, ya 19 años, en lo que todavía no regresaba Odiseo. Entonces, 3 años antes de ese año último, están los pretendientes. Entonces, obviamente, como ya veían prácticamente que no regresaba a Odiseo y estaba Penélope, que es la esposa de Odiseo, pues digo, ¿sabes que este cuate ya se murió? Ya no hay noticias, ¿no? Nadie nos dice nada de él. Ya había regresado Menelao, por ejemplo, a Esparta y Néstor a Pilos. Entonces los pretendientes empezaron a ver la tierra sola, sin un rey, y se empezaron a juntar, a devastarle y a comer, a consumir todos sus suministros, ¿no? Y ya en ese momento, pues Telémaco, pues triste, ¿no? Porque pues oye, pues a lo más tendría sus 19 años, ¿no? 20, por ahí andaba. Creo que 20 años, si no me falla la memoria, sí menciona que no, en su 20 años más o menos. Así, algo así. Ajá. ¿Quién iba a hablar? ¿Algo? Escuché una. ¿Nadie? Ah, ok. Yo quería hacer un comentario Sí, te escuchamos. de algo que me gustó, Ujú. que dijeron, pero es que estaba ocupado, estaba saliendo del gimnasio. Sí, no Y pasa ya nada. después de un mes retomé mi vida normal, de vacaciones. Entonces, me gustó algo que decían, fue como cuando hablaban de los dioses, que cómo es posible que culpemos a los dioses Ah, de las desgracias sí. del pueblo, algo así. Me gustó mucho porque es algo que hacemos nosotros, bueno, que hace mucho latinoamericano, ¿verdad? Yo lo veo más en los latinos, no en los europeos, que es todo, ay, sí, pero es que Dios quería que eso pasara, por eso fue que te pasó esto, ¿verdad? O, ay, es que por culpa de Dios es que yo estoy pobre, o yo no obtuve ese trabajo, o me enfermé. Entonces siento yo que no nos responsabilizamos de nuestros propios actos, sino más bien queremos encontrar a un culpable, ¿verdad? O sea, alguien a quien siempre tirarle la chibolita y decir, si tú, por tu culpa fue que yo paré donde estoy. Y eso me gustó mucho de lo que estaban hablando hace un momento. Sí, y Sí, y fíjate, yo también dale a Orlando, te escuchamos. quería comentar de que coincido con eso, pero también nos llevaría, por ejemplo, que también he notado como ciertas ideas que tienden a culpabilizar al individuo por todo lo que le pasa. Entonces, claro, el sentido, por ejemplo, de por qué me enfermo, no llevaría a decir como a que no te cuidas tú solo, sino como de que, por ejemplo, la, la disponibilidad de ciertos alimentos saludables no es tanta, porque no hubo una correcta urbanización o buen trabajo disponible, porque hubo malas políticas económicas y suma y sigue. Entonces, en ese sentido, sí yo haría como que hay una responsabilidad, pero una responsabilidad como humanidad y como sociedad, más que una responsabilidad netamente individual, que claro, ustedes no lo han dicho, pero quería hacer como ese aporte como a ella, como que no. Y sí, fíjate que ya después de haber comentado hace rato acerca de los pretendientes que estaban devorando las posesiones de, de Telémaco, precisamente lo que tú acabas de mencionar tiene que ver con la mente y tomando la locura como la habíamos entendido, que está fuera de las normas. Egisto lo vuelve a mencionar, eh, esta Atenea cuando está hablando con Telemaco de qué es lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es matar a los pretendientes. ¿Por qué? Porque no se están comportando como se espera. Entonces, obviamente, si hay una responsabilidad social, como bien lo apuntas tú, y aquí vuelvo hacia atrás. Había mencionado a Orestes, que Orestes es el hijo de Agamenón y Clitemnestra, y Clitemnestra había sido seducida por Egisto, y bueno, aquí donde está hablando Atenea con Telémaco, digo, ¿sabes qué? Sé como Orestes,
que vengó a su padre, porque Orestes después del séptimo día de que, del séptimo año, después de que los malhechores mataran a su padre, consumó su venganza. Y después Hay, dilo, adelante. hay una duda que me viene, como cuál sería la diferencia entre venganza y justicia. O sea, o realmente aquí se podría aplicar esa diferencia, porque a veces en temas, como en temas políticos que he visto, que en temas como violaciones de derechos humanos se hace como, dicen, no, es que ustedes quieren venganza, dicen, no, no queremos venganza, queremos justicia. Sí, yo Y creo que aquí Homero nos está planteando el término de justicia de alguna forma, ¿no? O sea, la también venganza. coincido en eso. Sí, aquí yo creo que venganza y justicia tienen como que el mismo tono. Claro, porque como que hubo una muerte y como esta idea de pagar con la misma moneda o dentro de lo que se podía hacer en ese tiempo, como que era como matarlo. O sea, quizás no había como un sistema judicial como, no sé, encerrarlo quizás, era la respuesta que se tenía a la mano. Porque, o sea, también pensando, por ejemplo, se comieron un montón de, o sea, se estaban comiendo todos los bueyes y las ovejas, etc. Sí, todos, Y todos. quizás como una manera, viéndolo como más actual, o quizás se vea como un anacronismo, o ver como desde una moral o ética actual, en vez de entender como la ética pasada, pero al final eran como las herramientas o lógicas que tenían en ese tiempo, era de que pagasen la misma cantidad o más en retribución a eso comido, así Sí, en todos los bueyes, y si es que como que ya, y si los bueyes que se comieron imposibilitó, no, o sea, impidió que, por ejemplo, se reprodujeran y que se vendieran o que tuvieran más bueyes, porque se los comieron, entonces que tuvieran que pagar esa cantidad perdida y las que no se pudo obtener al comérselo, sí, ambas, ¿no? Y fíjate que en esta plática que tenía Atenea con en vez de Telémaco, matarlos así tal cual. Eso. ajá, sí, 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 y precisamente esta plática trataba de ello, o sea, estos se están excediendo, no están siguiendo las normas, tienen una mente traidora, están dentro de la locura, tienes que acabar con ellos, ¿no? Y ahí te va el plan a seguir, que es ir a buscar a su padre, tiene que ir a Esparta y tiene que ir a Pilos, así se lo ordena, o así le indica Atenea a Telémaco. Aquí voy a hacer un Claro. paréntesis porque me llamó mucho la atención. Aparte de estar haciendo la lectura, de ver el pensamiento de Homero como predecesor al pensamiento filosófico occidental, yo creo que aquí estoy jugando el papel de a ver qué encuentro que ya haya leído que se parezca a un indicio de la filosofía. Y fíjate que están en el verso 320, Telemaco, después de tener esta charla con Atenea, Homero lo describe de la siguiente forma y les voy a hacer una pregunta. Él, hablando de Telémaco, lo advirtió en su interior y quedó asombrado en su espíritu, pues se percató de que era un dios. Cuando habla, él lo advirtió en su interior, él se dio cuenta, él estaba razonando, él estaba meditando en su interior. Entonces, la Ilíada en un momento fue mucha guerra, o sea, sí había cuestiones ahí de honor, ¿no? De virtudes, pero aquí yo estoy viendo que ya Homero nos empieza a plantear eh, una meditación sobre lo que está sucediendo. Ya empieza Claro. a ver el mundo interior y el mundo de los otros, del otro. Porque recordemos, y vuelvo otra vez a Orestes. Atenea dice, fíjate que Orestes mató y tiene gloria, ¿no? Vengó a su papá y etcétera, y ahorita tiene gloria. Entonces empiezas a comparar, ¿no? A observar al otro. Pero también obsérvate tú, ¿qué sientes? Y fíjate que aquí hay una vocecita que tenía Sócrates, el daimonio, ¿no? Que la escuchó. Aquí me parece algo muy semejante, lo advirtió en su interior. Esa voz interna que también tenía Sócrates. No sé si tenga mucho que ver, pero parece que por ahí empiezo a ver algunas pistas interesantes. Claro, estoy de acuerdo con que hay un espacio a la reflexión. Sí, Y, y bueno, también como siguiendo lo anterior,
de que eso, por ejemplo, de matarlo era como la respuesta dentro de las posibilidades o acciones que se podían hacer. De que quizás como decirle que se le retribuyera no iba a ser posible, las vacas y las ovejas, y se iban a escapar o no las iban a pagar, entonces la manera que quedaba como de hacer justicia era matarlo dentro de lo que Sí, se podía hacer. no había leyes, no había un tribunal No, sí, electoral. pero como que no dio esa Claro, opción, ¿o sí? Solo le dijo, no, pues están abusando de, bueno, acá dice, lo llama de la hacienda, están matando bueyes, bebiendo el vino. Y bueno, acá en el comentario que le hace Atenea a Telémaco, y le dice, no, bueno, que no se olvidara de su padre, que Sí. él está vivo, que vaya a buscarlo y en caso de que esté muerto, regrese y le haga honores o le haga un Era una pira. sepulcro, Ajá, sí, sí. ajá, que haga algo en honor al papá Sí, 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 sí. que no está. Y no estoy muy seguro, pero decía, y piensa cómo vas a matar a todos ellos Sí, sí, en exacto. caso de que su papá esté muerto. Así es Y correcto. ya, bueno, me dio mucha curiosidad eso y que le dice, en algún momento tendrás que crecer, ya no, bueno, sí, Sí. parafraseando, ya Niño. no eres un niño. Sí. Pues, se me hizo muy curioso que con esas palabras de, como de el honor perdido de tu padre o recuperar su honor, lo que tienes actualmente y el debes de crecer, fue como lo que ya le dio el impulso a Telémaco para, pues para emprender el viaje. Sí, fíjate, yo también ahí me imagino una situación y qué bueno que la sacas porque estaba Telémaco, yo me puse en su lugar a ver qué haría yo, ¿no? O sea, pues era, eh, si vemos así, era el año 19 menos 3, ¿cuánto sería? Serían como 16 años más o menos, ¿no? 16, sí. 16. Entonces, un joven de 16 años, donde empiezan a llegar los pretendientes con tu mamá, solamente estás todavía muy joven, pero ya cuando tienes 19, que esta tenía hoy, sabes que ya no eres un niño. O sea, Ujú, necesitaba alguien que se lo dijera. Dije, sí, no, pues es que a veces sí necesitamos esa guía, ¿no? A ver, ya no eres un niño, Jorge. sí. A mí, Sí, sí, y me gustó mucho porque, o sea, esa palabra en específico de ya no eres un niño, mm, eh, pues igual como que me proyecté en el pasado, ¿no? De pues cuando te vas a enfrentar a cosas tú solo, la sí, universidad, sí, sí. conocer gente nueva, pues Ah, no sé, como que esa situación es así de, pues, ¿qué onda? Ya tienes esta edad, ya adquiriste cierta experiencia, tienes esto detrás, más el ya no eres un niño es así como de, pues a darle, ya lo que creo que venga. la frase era algo así como, no decía niño, sino de que compórtate como con la edad que tienes. la versión que yo tengo sí dice niño. La mía también dice, ya no eres un Sí, niño. tengo la versión de la editorial Alianza en su 50 aniversario y sí, dice niño. Sí, Ay, entonces me equivoqué completamente yo. No te equivocas, no. esta es una versión diferente y por eso hay que ir comentando. Entonces, pero finalmente la idea es esa, ¿no? ¿En qué momento dejamos ser niños, no? Ujú, Claro. Y ahí termina aproximadamente el canto 1. ¿Están de acuerdo? sí, Que- sí, que- ya lo demás es como, ajá. es casi nada. Lo Sí. comentaron muy bien, ¿eh? ¿Cómo? Lo comentaron muy bien. No, pues todavía falta el canto 2. Todavía tengo unas anotaciones, están buenos. En las segundas anotaciones, em, Ah, mira, ya lo tengo. a ver, Mira, ya dilo. sea con engaños, ya en lucha a la luz, pues en nada te cuadra que te muestres a un niño. Eres ya muy mayor para ello. Ah, esa es la última, la que me acordaba, eres muy mayor para ello. Eso. Ajá. Ajá. Pero sí menciona la palabra niño, ¿no? Sí, sí, dice niño. Claro, ahí estoy buscándolo así en la, que es la que me envió Jorge. Voy a ver si aparece esa palabra niño. Sí, bueno, de todos modos es el ya no, ya eres diferente, ¿no? Ajá. Claro, O Sí, podemos traducir claro. o podemos interpretarlo como Sí, ya eres sí, responsable de ti. sí. Dice, no es preciso que juegues a cosas de niños, claro, dice. Sí, cosas de niños, ahí está. Claro. Sí. Y pues no eres de edad para hacerlo, claro.
Mira, también otra cosa que que estoy viendo, como que precisamente la Odisea está enfocado para la burguesía. ¿Sabe? Todos los actores son personas que están en el poder. La Claro. mayoría, ¿no? O sea, toda la acción primordial y de tal forma que la siguiente anotación dice lo siguiente. Los valores que Homero difunde a través de la Odisea y el que capturan mi interés consiste en la apariencia y la importancia del cómo nos ve el otro, de cómo nos ve o nos ven los demás. Y hay por lo menos tres versos en algunos enunciados donde prácticamente no justifican, pero sí fortalecen la observación que hice. Cuando ató sus pies tersos, las hermosas sandalias. Ajá, o sea, fíjate primero sus pies, o sea, ¿cómo son sus pies? Son sus pies tersos. Las hermosas sandalias. Una vez estaba viendo un documental de Egipto y el Sí. faraón traía unas sandalias de oro, o encontró unas sandalias de oro. Entonces yo así me imaginé las sandalias de nuestro estimado Telemaco. Ahora después, también hablando de Telemaco, la siguiente anotación es semejante a un dios en su aspecto. Ajá. Entonces, imagínate, él se veía semejante. O sea, no necesitas saber qué es un dios ni cómo es, pero ya sabes que es algo supremo al mortal, ¿no? O sea, Jorge, Orlando y Gerardo se ven semejantes a un dios. O sea, tu pura imaginación ya te lleva muy lejos con esa frase. Entonces, aquí viene que la apariencia ya empieza a importar, ¿no? La Claro. otra anotación es, sobre su persona había vertido la gracia divina. Y toda la gente le admiraba. Entonces, fíjate, ya empieza a decir, es que hay una vida pública, te van a observar y tienes que verte bien. Esa es la parte cuando baja al ágora, ¿no? Sí, exacto, esa es la A, parte a exacta. comunicar, ¿no? Ajá. Claro, a la Ajá, sí. asamblea. Sí, Ujú. bueno, normalmente no narro la esta, pero qué bueno que tú contextualizas mucho porque yo nada más agarro puntos y no narro la situación, pero sí tienes razón. Si quieres, cuéntanos al respecto. No, no, sí, Bueno, quería comentar solo quería algo. conectarlo porque esa parte de que se ató las sandalias, Sí. tomó, creo que dice que tomó su lanza o algo Sí, así, tomó una lanza de tomó bronce. una lanza y bajó al ágora como a presentar o a decir su plan y ahorita me causa mucha curiosidad esa parte de la vestimenta, de que pues, a lo mejor mal visto, como que te van a juzgar por lo que estás vistiendo o te van a tomar más en serio si es que vas vestido adecuadamente. Y en este caso, pues te estás presentando, como dices, como un dios, alguien fuerte, alguien con todo su armamento, todo lo que él necesita para dar a conocer su idea o esto. Y pues sí, me dio curiosidad cómo lo planteaste. Pero Sí, sí, está siguiendo. muy bueno. Sí, Perdón, sigue. Sí. vas a decir Ah, Rolando porque yo estoy emocionado de decir el siguiente punto. A ver si no se me va. No, que siguiendo esa idea y que, bueno, con el tema de la lanza se ve como el tipo de relación que había, de que la nobleza eran los que tenían el poder militar y a su vez que en eso se ve también como al referir que él hace mención a su padre que gobernaba sobre los otros y se ve un tipo de relación jerárquica. Sí. Y en referencia a lo anterior que hiciste tú, Jorge, en la comparación como a la burguesía, que me dio risa cuando lo leí, esto de que su criada o su esclava, mejor dicho, Ujú. que la amaba Sí. y que no se acostaba con ella porque evitar la cólera de su esposa. Y eso suena aquí en Chile, no sé, en México, pero hay como Es cierto. un tema como que dice, no, se acuesta con, no sé, los cuicos, la gente del barrio alto se acuesta con las nanas, que son las personas que cuidan a los bebés de las mujeres y los hombres acaudalados, y que terminan criándolo ellas que terminan criándolo, y no pueden criar a sus hijos.
y que en algunas ocasiones hacen abuso y tienen relaciones con, o violación a ellas, así. Entonces me causó gracia esa comparación, o sea, ver esa situación tan similar y se Sí, ve de la antigua Grecia. sí, aquí voy a regresar un paso antes para poder contextualizar acerca de por qué bajó la hora, ya que lo mencionó mi estimado Jorge. La situación era que precisamente entre el final y el principio de este canto ya viene el autorreconocimiento de Telémaco. Están los pretendientes y él convoca en el atrio, porque entra Atenea personificada de un hombre. Entonces está en el atrio y él empieza a dar un discurso. ¿Por qué? Porque primero sale su mamá afligida y dice, ¿sabes qué? Aquí el que va a dar las órdenes, el que va a dirigir el discurso, soy yo. Así le dice, el que va a dirigir el discurso porque querían como que tocar el tema, ¿no? Y aquí el que va a dar el discurso soy yo. Y entonces en ese momento, al día siguiente, él le dice a todos los heraldos, el heraldo es la persona, el mensajero. Entonces le dice a todos los heraldos que vayan a convocar al pueblo en el ágora porque tiene que tratar un asunto muy importante. Y de repente llegan las personas, los sabios del pueblo, los inteligentes, los pretendientes, y todos preguntan, ¿pero quién nos ha convocado? ¿Que ¿Hay alguna noticia de Odiseo? ¿Hay que sepa primero que nosotros si nos la va a compartir ahorita? De si murió o sigue vivo, o quién es aquella persona que nos convoca, que le urge, ¿no? Y ya ahí está Telémaco, es alzado por su apariencia, porque además era bello. Ahí lo dicen una persona hermosa y alta, igual que su padre, herencia de su padre. Y es ahí donde él empieza a discursar, ¿no? Y él dice, ¿sabes qué? Es que ustedes, les dice a los pretendientes, están comiendo mis cosas. Y prácticamente ahí los amenazó y me voy a vengar de ustedes. Entonces ese es el momento que tiene que ver en el ágora, ¿no? Y les comenta el plan que piensa hacer, el plan de ir a buscar a su padre. Ajá. Ahí me quedo, sí, para no ser protagonista, no me gusta hacerlo, me gusta mucho comentar, pero quiero escuchar a los demás. No, bueno, yo después de eso quería comentar lo de que las demás personas, no sé cómo viene en tu versión, cómo les llaman, a mí le llaman los galanes. Los galanes, ok. Y, y Pretendientes, pero sí ¿sí? entiendo la idea, sí. Ya, y o sea, yo me quedé así, ¿por qué galanes? Pero sí, después ya se da a entender la idea que es como de un pretendiente. Ujú. Y me da mucha curiosidad cómo ellos empiezan a decirle a Telémaco que es una mala idea. Bueno, no una mala idea en sentido de que pues, ellos también como que están abusando, ¿no? De la falta de la falta que tiene Ulises en la ciudad. Pero sí, pero también su esposa Penélope también está así como de que ellos mencionaron, es que nos está seduciendo, nos está diciendo Sí. que nos vamos a casar con ella, que seremos sus esposos y que vamos a poder tener todo esto. Entonces, pues ellos también como que en la esperanza de que tal vez se pueden casar, más la comodidad que ya tienen, pues se deciden quedar ahí, ¿no? Y pues sí está muy curioso cómo es que ella insiste en mantener a alguien. Por qué siempre quiere o por qué ha prometido a todos ellos de que pues, pueden ser su esposa? Inclusive hay una parte en la que dice, cuando termine de tejer o de coser la tela, me casaré con alguno de ellos y pues solo les da largas, ¿no? Según la termina y la desteje otra vez y Tres así se años. va. Ajá, De 3 años le dio largas, ¿no? Ya era el cuarto año, donde sí, precisamente adelante hice una anotación para... Ella esperaba, todavía tenía la esperanza de que Odiseo volviera, que regresara.
era su deseo de, todavía seguía amando a su esposo, por lo menos hasta el momento, eso es lo que entendemos. Seguía vertiendo lágrimas, y te voy a decir por qué. En la fiesta de los pretendientes, después de que Telémaco habló con Atenea, está una Edo cantando, cantando, y de repente llega esta Penélope y empieza a derramar lágrimas. Dice, oye, ¿por qué tocas eso si sabes que me trae mucha pena en el corazón? Entonces, obviamente lo seguía amando, y ella les empezó a dar, pues no sé si ella fue la que empezó a dar, no sé cuál era la costumbre griega, de que si una mujer se quedaba viuda, pues tenía que volverse a casar principalmente por las tierras que llevaba. No sé si sea eso el caso, pero ella no se ve que haya dicho, pues te voy a amar, ¿no? No, todo lo contrario, parece ser ahorita, voy a suponerlo, de que había esa costumbre de que si ya no había quien gobernara esa tierra, pues los pretendientes que también eran de la realeza o de la nobleza, pues tenían el derecho de ir a pretender a la esposa, ¿no? Y porque ella estaba con la esperanza de que Odiseo regresara, solamente les dio largas 3 años, y después le digo, pero ahorita voy a tejer, y cuando termine de tejer esto, iba a tejer un sudario que iba a utilizar, era para Laertes es el padre de Odiseo, se lo voy a coser a él, ¿no? Para pues, cuando se muera, pues vaya bien vestido. Y lo que hacía por la mañana lo tejía y por la noche lo destejía. Y así tardó hasta que acaba, la traicionan, alguien la traicionó, una mujer. Todavía no dicen el nombre de quién la traicionó, pero aquí hay una traición dentro no dicen ni quién era ni dónde, no es una mujer, la acusó de que estaba haciendo. La persona que dice que la acusó se llama Antino. Entonces Antino lo que hace es reprocharle a Telémaco eso precisamente. Oye, ¿sabes qué? Ya llevamos 3 años y estamos devorando tu casa, es cuando está hablando en el Ágora, ahora ya regreso acá. Si estamos así es por la culpa de tu mamá. Le echan ya la culpa a Penélope, porque ella nos ha estado dando largas, ¿no? Y no se vale. Entonces, tu esposa, tu mamá, sácala de la casa, mándala con su papá, con su padre, y que su padre elija al pretendiente, y si a ella le gusta, eso me agradó bastante que dijo, y si a ella le gusta, pues que se case y así nos iremos. Mientras vamos a seguir devorando tu casa. Sí. Así es. No, ahí ella está en una posición bien desventajosa como mujer, porque no sé si en la parte anterior como que comentaba de que, bueno, en una el hijo trata de que no es cosa de mujeres la palabra y la manda a tejer, y, y también de que necesariamente, o sea, que el padre tiene como la facultad y como el derecho de sobre su hija de casarla, así. Yo siento que aquí con Homero en la Odisea, no, porque precisamente fíjate la frase que dice, Antino dice, que tome por marido a uno cualquiera que su padre, hablando de Icario, le indique, que Icario dice, cásate, y que a ella le guste. Entonces, Claro, ahí al menos. ¿dónde Claro. sí? Estamos hablando obviamente de la burguesía, ¿no? De los nobles, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Pero Claro. si nos regresamos a la Ilíada, allí había personas que eran capturadas, y principalmente las mujeres eran como trofeos, pero era prácticamente un despojo, ¿no? Hacia una ciudad, y ahí pues la mujer, pues aunque quisiera, pues te voy a Eran llevar para acá y secuestradas. para acá. Pero si viene de la nobleza, por lo menos aquí hasta donde he entendido, ellas sí tenían la facultad de elegir con quién sí y con quién no. Y aquí prácticamente Antino lo está diciendo, y el haber muchos pretendientes, pues obviamente afirma lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, al haber muchos pretendientes, pues ella podía elegir a cualquiera de ellos. Entonces, el primer pretendiente que prácticamente amenaza a Telemaco se llama Antino. Él hace una advertencia, ¿no? Pero viene otro pretendiente, Eurimaco, que ese incluso cuando están en el Ágora, hay una pelea, una discusión,
Ajá, y esas discusiones me parecen como aquellas que llevaba Sócrates con las otras personas, ¿no? Y Telemaco, oye, ¿y no te parece que me estás diciendo que haga esto sabiendo que es en contra de los dioses? Haciendo como preguntas, el método socrático. Ajá, y de repente están ahí en el hogar y viene Alisteres Mastórida, que es el intérprete de los vuelos, porque en ese momento, cuando acaban de decir de lo que tiene que hacer Telémaco, Zeus manda unas águilas y las águilas vuelan alrededor de la ciudad. Y ese intérprete se llama Alisteres, y por lo menos en la versión que tengo, entonces él empieza a decir, mira, acabo de vaticinar esto, de interpretar esto, porque ustedes son malvados. Y viene el segundo pretendiente importante, que es Eurímaco. Entonces él dice, ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer, de interpretar, lo haces mal. Mejor ve a tu casa e interprétale a tus hijos, a tus familiares, para que a ellos les vaya bien en el futuro, ¿no? Porque del otro, pues te va a llover golpes. Entonces, este también le vuelve a amanecer a Telemaco, porque ya había dicho el plan de que quería ir a buscar a sus padres. Sabes que definitivamente no te vas a ir, no te vamos a dejar ir, porque nos vas a causar oprobio, ¿no? Entonces ya viene el siguiente pretendiente, y la persona en la que se había transfigurado esta Atenea se llama Mentor. Ya encontré aquí mi anotación. No sé si ustedes tengan también en su... Sí, Sí, ese es el mismo, ¿no? sí, también lo tengo así. Y ya aquí lo que hace Telémaco, pues va con las personas que le cuidan o que le ayudan a cuidar su casa, preparan las viandas, que las viandas son los alimentos, ajá, que va a llevar en su viaje. Prepara vino, prepara harina bien molida, aquí lo que menciona, y Mentor se multiplica por el apoyo de la diosa Atenea y va de casa en casa a avisar que quien quiere irse de viaje con Telemaco. Y hay uno que le da un barco, ¿no se acuerdan quién le da el barco? No, pero ahí está bien curioso porque no se multiplica como Mentor, se multiplica como el mismo Telémaco. Ah, tienes razón, me equivoqué, es Telémaco, sí, Ajá, tienes razón. Yo sí, esa lo... tenía. Sí, porque llega una parte donde ya se disuelve el ágora y es cuando habla con Telémaco y ya le dice el plan de pues vete a juntar el vino la harina Ajá. y yo voy a buscar quién nos dé un barco porque acá hay muchos y voy a traer gente y ya sí, pues sale, nos vemos en la noche, ¿no? Y pues ya como que primero lo consuela, ¿no? Le dije, no, pues deja esos hombres que algún día van a pagar y ya después le dice el plan. Y ya va esa parte en la que tú dices que va por la harina y el vino. Ujú, ujú. Y hay una parte muy curiosa ahí que me gustó mucho de la chica que cuida Ah, el vino y las provisiones, ajá, ajá. que le pregunta, ¿por qué quieres marcharte de aquí? Recorrer esas tierras Ujú. y siendo que eres muy querido en casa. Sí. Y aparte de que de que le dice, sigue en tu hogar, vigilando lo tuyo, no tienes que andar por el mar infecundo, penando y errante. Y ahí está muy curioso porque mientras, bueno, o sea, le dicen, no, pues, ¿por qué te vas a embarcar? ¿Por qué vas a ir a buscar todo eso? ¿Por qué vas a arriesgar tu vida solo por un propósito que un Dios te dio? Pero me gustó mucho como que esa parte del propósito, del Ah, por qué lo harías. ¿cuál es tu motivo? ¿Qué es lo que te motiva? No sé, aquí Exacto. tienes todo. Sí, sí, acá tienes todo, Sí, tienes un sí, lugar que cuidar, porque si te vas se va a destruir, ellos se claro. lo van a acabar. Sí, sí, sí. Y entonces, a mí me gustó mucho que lo cuestiona esta chica y este solo responde, pues, un Dios me ha inspirado un propósito. Ujú. Y eso Tengo está, un bueno, se me hizo propósito. muy interesante Ok. hasta dónde podría llegar el propósito, ¿sabes? O hasta dónde podrías tú llegar por cumplirlo. Y la pregunta es, ¿todos tenemos un propósito? Ajá. ¿O cuál es tu Todos tenemos un propósito, no? propósito. ¿Cuál es nuestro propósito de leer la Odisea, no? Ajá. A ver si es más cómodo estar viendo Netflix
Ajá, ¿cuál es Sí, tu sí, o sea, propósito, no? tendremos un Ah, ok. propósito y hasta dónde seríamos capaces de llegar para cumplirlo. También esa es la otra cuestión. O sea, de que, pues sí, vale, vamos a dejar de ver Netflix para leer algo que a primera instancia no entendemos, pero pues como dices, ¿por qué lo haríamos, Ah, no? y tú que te llevaste 3 o 4 horas más o menos, me dijiste, ¿no? Sí, como 3 horas. O sea, te acabas una serie corta, rápida, hay una miniserie, ¿no? Ujú. Sí. Sí, sí, pues bueno, me gustó mucho esa parte de esta chica que le dice, hey, ¿por qué? Ah, mira, yo no lo observé así, qué buena anotación. Me gustó mucho cómo lo observaste. Aquí es una nodriza Euroclea. Euroclea, Yo, sí. Euroclea, ajá. en referencia de por qué, por ejemplo, estamos leyendo esto, quizá podría haber como una inferencia o como cierta idea que por lo menos a mí me pasa es que bueno, o sea, hay como, yo tiendo a jugar mucho, o jugaba harto, y y empecé como a buscar juegos como que de alguna manera me dejara una marca o que me acordase de que haya jugado eso o que no fuera solamente como un pasatiempo y que no hubiera hecho como, no hubiera sentido como que me hubiera dado nada relevante o una reflexión interesante o como una emoción que me hubiera sentido, emociones que me hubieran movido de alguna manera mi ser. No sé, que el juego no tuviera como una buena trama o que no me hubiera hecho como suspenso o tristeza o alegría o entretención. No que era como, era entretenido, pero era como pasar el tiempo. Entonces quizás por eso puede que haya series que son muy buenas y que a uno le marcan, pero no todas son así, entonces Pero es que es estar, bien diferente el ejercicio de ver, o lo menos para mí es diferente de ver una serie al ejercicio de estar leyendo. O sea, a mí sí me cansa leer, sí me cansa, o sea, si le invierto más tiempo y ver una serie no me cansa, puedo aventarme hasta la madrugada y tranquilo, ¿no? Pero una lectura sí la tengo que dividir. Por ejemplo, yo en esta me aventé a cerca de 6 horas leyendo, quizás un poco más, y la dividí en varios tramos, ¿no? claro, Y implica, en esto, sí, 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 sí. claro, eso es lo que quería decir, que puede que sea más fácil e incluso te ayuda a relajarte ver una serie, pero no todas las series te van a entretener y te van a dejar una marca que, que uno se vaya a acordar, así como, oh, esta serie me marcó, como se dice coloquialmente. Pero una serie, o sea, pero una lectura, aunque es más, bueno, por lo menos lo que estamos leyendo, que es muy importante y no como un libro, como bien, Ujú. porque también hay libros que son malos, eh, y que no te aportan nada. eh, Aunque son más laboriosos, la recompensa es más alta. Bueno, ahí difiero, así que ahorita, después de hacer el cierre, discutimos al respecto. Sí, sí te entiendo lo que dices, pero bueno, ahorita en relación a los libros, ahí ya también tengo una opinión que podemos debatir muy rico en los siguientes, después de dejar de grabar. ¿Quieren añadir Claro. algún cierre para la Odisea? ¿Cómo arrancamos? ¿Qué les ha parecido? ¿Se parecen que son las hojas suficientes? ¿Necesitamos más tiempo? Ah, Bueno, pues al menos ahorita por estos dos cantos, ujú, que fueron 32, ¿no? Algo así, de sí, páginas. ajá, Bueno, para mí estuvo bien. sí, Sí, yo lo sentí muy, muy tranquilo. Ya sí, después de mi primer tropiezo al inicio, sí, que sí, fue sí, donde me tardé un poco, sí, ya después las demás sí las sentí un poquito más ajá. llevaderas. ¿Y tú, Orlando, qué piensas? Eh, bueno, yo alcancé a leer como el primer acto, Ujú, el primer canto y ujú. parte del segundo. Y o sea, yo creo que sí puedo seguir ese ritmo. A mí me parece que son más o menos como 40 páginas. Si es que quizás si llegan a ser 30 y algo, quitando como las La, imágenes del principio, que no es lectura, sino como, no sé, la introducción, el índice.
y estaba bueno. Encuentro bien interesante como ir encontrando como, La como siguiente- conocer. Ajá. eh, La siguiente. y Dale, dale, te espero. que como de ir encontrando, relacionando conceptos, es como que está bien lúdico. No sé, me gusta. La siguiente lectura va a ser la más grande, que son como 52 páginas en mi versión, más o menos. Es la más pesada, bueno, entre comillas, ¿no? La distribución con mayor cantidad de páginas. Y después de ahí ya volvemos a bajar en promedio, son 35, 36 páginas por semana. O sea, a diferencia de la Ya. otra, quizá nos toque un poco más de esfuerzo, poquito, ¿no? A mí me pareció bien para arrancar. Sí, yo Bueno, igual encontré que estaba bien. O sea, alcancé a terminar el acto 1, o sea, el canto 1. bueno, pues muchas gracias por su participación. A las personas que nos están viendo, Gerardo, extrañamos tus comentarios hoy, de verdad son tan interesantes como los de Jorge hoy también que nos hacen cuestionarnos más allá de la narrativa homérica, ¿no? Prácticamente ponerlo en una situación actual. Pues estamos cerrando la sesión de hoy del Ágora, terminando de comentar el canto 1 y 2 de la Odisea. Excelente noche.